Imagina esto, por primera vez en más de 4 décadas, todo el cuerpo blindado de Israel se ha puesto en marcha rumbo a Gaza. Cerca de 1000 tanques Merkava, el orgullo de la industria militar israelí, han sido desplegados en una sola campaña. Lo que hace diferente a este vehículo no es únicamente su potencia de fuego ni su tamaño imponente, sino algo mucho más inesperado. Fue diseñado pensando, antes que nada, en salvar a su tripulación. Pero, ¿qué ocurre realmente dentro de este monstruo de acero cuando se enfrenta a las armas antitanque más letales de la actualidad? La respuesta está en una historia turbulenta que comienza con uno de los tanques más extraños y revolucionarios desde la Segunda Guerra Mundial. Para entenderlo, hay que retroceder al año 1973. Durante la guerra del Yom Kippur, Israel sufrió un verdadero desastre. En apenas los primeros días del conflicto, las fuerzas egipcias y sirias, equipadas con misiles guiados soviéticos y gran cantidad de RPG, lograron destruir cerca del 40% de los blindados israelíes. Las pérdidas entre las tripulaciones fueron terribles, un golpe que sacudió por completo la confianza en los tanques que se usaban hasta ese momento. Fue la confirmación de que los diseños heredados de la Segunda Guerra Mundial habían quedado totalmente obsoletos frente a las nuevas armas. El arsenal israelí de la época era una mezcla improvisada de vehículos adquiridos en el extranjero, M48 y M60 estadounidenses, centuriones británicos y hasta versiones modificadas de los antiguos Sherman de la Segunda Guerra, rebautizados como M50 y M51. Estos llamados Super Sherman tenían cañones mejorados, sistemas de tiro más modernos y comunicaciones avanzadas, pero en esencia seguían siendo tanques pensados para otra época. Frente a los misiles guiados y las emboscadas con RPG, estaban condenados. El problema se agravaba aún más por la escasez de tripulaciones entrenadas. Para intentar estirar sus recursos, Israel incluso redujo la dotación de algunos tanques de 5 a 4 hombres, eliminando al artillero de casco. Así, por cada 5 equipos de tanques, lograban liberar a un soldado para otra tripulación. Pero entrenar a un buen tanquista requería tiempo, dinero y experiencia, y perderlo era mucho más costoso que perder un vehículo. En el pensamiento de los comandantes israelíes, un tanque valía lo que valía su tripulación, y cada vida perdida era una herida estratégica. Esa amarga experiencia dejó en claro que Israel no podía seguir dependiendo de carros de combate extranjeros ni de doctrinas que no se ajustaban a su realidad. Las batallas que vendrían serían durísimas, y había que encontrar una solución radical. Fue entonces cuando surgió la idea de diseñar un tanque propio, desde cero, construido para las condiciones de Oriente Medio y, sobre todo, para priorizar la supervivencia de quienes lo tripulaban. La decisión se volvió inevitable cuando Gran Bretaña se negó a entregar los tanques Chieftain, que eran en ese momento lo más moderno de su arsenal. Con las puertas cerradas de las potencias, Israel optó por un camino arriesgado, fabricar su propio carro de combate, aunque significara desafiar todos los conceptos tradicionales de diseño. El encargado de liderar esa misión fue el general Israel Tal, conocido como M.R. Armer, un veterano célebre de la Guerra de los 6 Días en 1967 y prácticamente el arquitecto de la doctrina blindada israelí. Tal convenció a sus superiores de que la única salida era crear un tanque nacional, hecho a medida para el tipo de guerra que Israel enfrentaba. No más depender de lo que otros países quisieran vender o de modelos adaptados a terrenos y batallas completamente distintos. El resultado de esa visión sería el Merkava, cuyo nombre en hebreo significa carro de guerra o carroza. Pero lo que lo distinguió no fue solo su nombre, sino el concepto revolucionario con el que fue concebido. En lugar de seguir la fórmula clásica, Tal y su equipo decidieron romper con todo lo establecido. El cambio más radical fue colocar el motor en la parte delantera. Durante décadas, los tanques habían protegido sus motores poniéndolos en la parte trasera, mientras que el blindaje más grueso se reservaba para el frontal. Pero Tal pensó al revés, el motor podía servir como un escudo adicional para la tripulación. Si el tanque era impactado de frente y quedaba inmovilizado, el vehículo se perdería, sí, pero los soldados en su interior tendrían una oportunidad real de salir con vida y combatir otro día. El razonamiento era claro, un tanque se puede reparar o reemplazar, pero una tripulación entrenada y cohesionada no, y con ese principio nació la que sería una de las características más emblemáticas del Merkava. Otro detalle revolucionario fue la incorporación de una compuerta trasera, algo inusual en los carros de combate. Gracias a que el motor ocupaba el espacio delantero, la parte trasera quedó libre para instalar una gran puerta que permitía evacuar rápidamente o recibir suministros bajo fuego enemigo. Esta idea no solo daba una salida más segura a los tripulantes,
evitando que tuvieran que exponerse por las escotillas superiores, sino que también convertía al Merkava en un vehículo multifuncional. Podía transportar de manera limitada a soldados de infantería, rescatar a pilotos derribados o incluso realizar evacuaciones médicas. Ningún tanque contemporáneo ofrecía algo así. La posibilidad de reabastecerse con munición a través de la parte trasera, sin tener que exponerse completamente, también fue vista como un cambio táctico enorme. El diseño modular de su blindaje fue otra de las innovaciones clave. En lugar de depender de una estructura soldada y rígida, el Merkava utilizaba placas desmontables que podían reemplazarse en el propio campo de batalla. Así, un tanque dañado podía volver a la acción en cuestión de horas, sin necesidad de largos procesos de reparación en fábrica. Incluso experimentaron con métodos poco convencionales para resistir las cargas huecas de los RPG y misiles antitanque. Una de las ideas fue almacenar combustible o agua en compartimentos especiales alrededor del vehículo, de forma que, en caso de impacto, el líquido absorbiera parte de la energía de la explosión. Aunque el concepto tenía sus limitaciones, muestra hasta qué punto los ingenieros estaban dispuestos a innovar. Pero tal vez la característica más decisiva fue la ubicación de la munición. A diferencia de otros tanques como el T-72 soviético, donde un impacto podía hacer detonar las municiones y volar la torreta en pedazos junto con toda la tripulación, en el Merkava los proyectiles se guardaban en compartimentos protegidos, capaces de redirigir la explosión hacia afuera y lejos de los soldados. En este sentido, el tanque fue diseñado como un verdadero salvavidas de acero. Ya en los prototipos de mediados de los 70, el Merkava se veía diferente a todo lo conocido. Con su torreta achatada y retrasada, las planchas anguladas y la enorme puerta trasera, parecía casi un vehículo de ciencia ficción. Cuando entró oficialmente en servicio en 1979, muchos dudaban de su eficacia, pero muy pronto tendría la oportunidad de demostrar si realmente estaba a la altura de las expectativas. El bautismo de fuego del Merkava llegó en 1982, durante la invasión israelí al Líbano. En aquel conflicto, las fuerzas de Israel se enfrentaron a una combinación de guerrillas fuertemente armadas y, sobre todo, a la amenaza del ejército sirio, que disponía de centenares de tanques T-62 de fabricación soviética. Era la prueba definitiva. ¿Podía el nuevo diseño israelí enfrentarse cara a cara con los blindados que dominaban Oriente Medio? La respuesta sorprendió incluso a sus propios creadores. El Merkava no solo se mostró resistente, sino también letal. Su cañón de 105 milímetros, heredado del Centurión pero perfeccionado con sistemas de control de tiro de última generación, resultó sumamente preciso. En los combates en el Valle de la Bekaa, los Merkava lograron destruir a los T-62 a distancias en las que los soviéticos apenas podían responder. Más aún, la combinación con la superioridad aérea israelí y una doctrina táctica flexible convirtió a la fuerza blindada en un martillo implacable. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la reducción significativa en bajas entre las tripulaciones. Los tanques dañados o incluso destruidos seguían permitiendo que sus hombres escaparan con vida. En comparación con conflictos previos, la diferencia era abismal. El mensaje estaba claro, la filosofía de Tal había funcionado. Con el tiempo, el Merkava evolucionó en varias generaciones. El Merkava II, introducido en los 80, reforzó aún más el blindaje y mejoró los sistemas de comunicación. El Merkava III, en los 90, fue equipado con un nuevo cañón de 120 milímetros de ánima lisa, capaz de enfrentar a los carros más avanzados del mundo, además de un motor mucho más potente que aumentaba su movilidad. Pero sería el Merkava IV, presentado a principios de los 2000, el que consolidaría la reputación del tanque como uno de los más avanzados y temidos del planeta. El Merkava IV introdujo un blindaje compuesto de última generación, completamente modular, diseñado para adaptarse a nuevas amenazas con rapidez. Su sistema de control de tiro le permitía atacar blancos en movimiento, incluso helicópteros a baja altura, con una precisión impresionante. Y lo más revolucionario, se convirtió en el primer tanque operativo del mundo en incorporar un sistema de protección activa, el famoso Trophy. El Trophy detecta misiles y proyectiles antitanque en pleno vuelo y los neutraliza antes de que impacten contra el blindaje. En la práctica, esto significa que un Merkava puede resistir ataques que habrían sido fatales para cualquier otro blindado. En escenarios como la Franja de Gaza, donde los grupos armados emplean constantemente RPG y misiles portátiles, este sistema ha salvado incontables vidas. Pero no todo han sido victorias. Durante la guerra del Líbano en 2006, el Merkava enfrentó una dura realidad.
Las guerrillas de Hezbollah, armadas con misiles antitanque Kornet de fabricación rusa, lograron penetrar en varias ocasiones incluso el avanzado blindaje de los Merkava 4. Más de 50 tanques fueron alcanzados, y aunque la mayoría de las tripulaciones sobrevivió, el golpe a la reputación del Invencible fue serio. Israel aprendió entonces que no existía blindaje perfecto y que la guerra asimétrica planteaba un desafío diferente: emboscadas desde túneles, ataque sorpresa y una proliferación de armas modernas en manos de fuerzas irregulares. Esa lección impulsó todavía más mejoras. El Trophy pasó a ser estándar en todas las unidades de primera línea y se integraron nuevos sistemas electrónicos para detectar francotiradores, drones hostiles y amenazas desde el aire. El Merkava, más que un simple tanque, empezó a convertirse en una verdadera plataforma de combate multifuncional, capaz de coordinarse con infantería, artillería y aviación en tiempo real. El diseño interno también refleja esta filosofía. Mientras que en la mayoría de los tanques modernos la comodidad de la tripulación suele ser secundaria, en el Merkava se pensó desde el inicio en su bienestar y seguridad. El espacio interior es más amplio, lo que reduce la fatiga en operaciones prolongadas. La puerta trasera permite transportar hasta 8 soldados adicionales, algo impensable en un tanque occidental clásico. En casos de emergencia, puede evacuar heridos bajo fuego, actuando como improvisada ambulancia blindada. Todo esto ha hecho que el Merkava sea considerado un tanque único en el mundo, mientras que los modelos estadounidenses, como el Abrams, o los alemanes, como el Leopard 2, priorizan la potencia de fuego y la movilidad estratégica. El Merkava prioriza a la tripulación y la supervivencia. Es un diseño profundamente marcado por la geografía y la historia de Israel, un país pequeño, rodeado de enemigos y con recursos humanos limitados. Hoy, en pleno siglo XXI, el Merkava sigue evolucionando. El proyecto Barak, una nueva versión basada en el Merkava 4, promete integrar inteligencia artificial, visores 360 grados y un sistema de realidad aumentada para los tripulantes. La idea es que el tanque funcione como si estuviera en un videojuego, con información en tiempo real proyectada en los cascos de los soldados, mejorando la conciencia situacional y la velocidad de reacción. En la actualidad, con miles de tanques desplegados en las fronteras y en operaciones militares, el Merkava sigue siendo tanto un símbolo como un arma. Para los israelíes, representa la lección aprendida en 1973, que la vida de un soldado vale más que un vehículo y que cada decisión de diseño debe partir de esa premisa. Paradójicamente, esa obsesión por la supervivencia ha convertido al Merkava en uno de los tanques más formidables del mundo. Su perfil bajo, su torreta achatada, la puerta trasera, el motor al frente, el blindaje modular y el Trophy lo hacen parecer casi un híbrido entre tanque, transporte blindado y fortaleza móvil. Un carro de guerra que no se parece a ningún otro, y que redefine lo que significa entrar en combate dentro de una máquina de acero. En cada batalla, el Merkava recuerda la lección escrita con sangre en la guerra del Yom Kippur: los tanques pueden perderse, pero las vidas de quienes los tripulan son insustituibles. Esa filosofía lo mantiene vigente, más de 4 décadas después de su nacimiento, como el guardián blindado de un país que no puede permitirse el lujo de olvidar.